Bueno, vamos con otro ejemplo de ecuaciones logarítmicas. Tengo este ejemplo. 2 por el logaritmo de base 2 de x menos logaritmo de base 2 de x elevado a la novena potencia sobre 3 es igual al logaritmo de base 2 de 1/2. Bien, cuando tengo en un ejercicio la base y el argumento, esto lo tenemos que resolver. ¿De qué manera? Ya lo dijimos en videos anteriores. Tengo en la calculadora dos teclitas, una que dice así, logaritmo decimal, y la otra tecla dice logaritmo natural o neperiano. Entonces, para resolver esto, ponemos logaritmo decimal de 1/2 dividido logaritmo decimal de 2. Eso me va a dar -1. O logaritmo natural de 1/2 dividido logaritmo natural de 2. Cualquiera de las dos teclitas. Bien, entonces seguimos. Esto ya está. Ahora, acá tengo un 2 y acá tengo un 3. Bueno, vamos con las propiedades. Dice que el logaritmo de una potencia, es igual a la potencia por el logaritmo de la base. Es decir, esta p puede estar como exponente o lo puedo pasar adelante multiplicando. De esta forma o de esta forma. Después tengo logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido el índice de la raíz. Entonces, repito esto. Logaritmo de base b de a elevado a la p es igual a p por el logaritmo de base b de a. Y acá logaritmo de base b de la raíz enésima de a es igual al logaritmo de base b de a sobre el índice de la raíz. De acá lo puedo pasar a esta forma o de esta forma a esta. Y acá lo mismo. De esta forma lo puedo pasar a esta o a esta forma. Cualquiera de las dos. Eso queda a criterio de cada uno. Yo voy a hacer el mismo ejercicio usando esta y después esta, usando esta y después esta. Empezamos. Entonces, este 2 que está multiplicando lo voy a pasar acá arriba como exponente, como dice acá, y este 3 que está acá lo voy a pasar arriba como raíz. Y esto ya lo resuelvo, obviamente, ¿no? Entonces el 2 lo voy a poner acá arriba y me va a quedar logaritmo de base 2 de x al cuadrado menos logaritmo de base 2 de x a la novena, y este 3 lo voy a pasar como raíz cúbica de x a la novena. Es igual a -1. Sigo entonces. Entonces ahora lo que hago es, voy a simplificar este con este y me va a quedar x al cubo. Entonces, logaritmo de base 2 de x al cuadrado menos logaritmo de base 2 de x al cubo es igual a -1. Como acá dice menos, lo voy a pasar a una división. ¿Por qué una división? Según dice, que esto ya lo vimos anteriormente, el logaritmo de un cociente, el logaritmo de una división, es igual a el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Si yo tengo el logaritmo de base b de a dividido c es igual al logaritmo de base b de a menos el logaritmo de base b de c. Yo de esta forma la puedo pasar a esta forma, y si me la dan de esta forma la puedo pasar a esta forma. Eso queda a criterio de cada uno según el ejercicio. Entonces, como acá tengo una resta, va a ser una división. Entonces, me fijo que las bases sean iguales. Después vamos a hacer un ejercicio donde las bases son distintas para ver cómo se resuelve eso. Bueno, que sean distintas, si sean iguales, pongo una sola, logaritmo de base 2 de x al cuadrado, como dice menos, dividido x al cubo es igual a -1. Sigo, logaritmo de base 2 de x, tengo una división de bases iguales, que se hace con los exponentes, se restan. 2 menos 3 sería -1, es igual a -1. Sigo entonces, este -1 que está como exponente lo puedo pasar adelante multiplicando. Entonces, paso el -1 adelante multiplicando al logaritmo, entonces me va a quedar -1 por el logaritmo de base 2 de x es igual a -1. Este -1 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro miembro, entonces me va a quedar logaritmo de base 2 de x igual a -1 dividido -1. Ojo, pasa dividiendo pero sigue siendo negativo,
Ojo con esa parte. Menos por menos más. Entonces, sería 1 de 1 sería 1. Entonces me va a quedar, por definición, 2 elevado a la 1 me tiene que dar x. 2 elevado a la 1 me tiene que dar x. 2 a la 1 sería 2. Ahí encontré el valor de x. Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, el mismo, pero de otra forma. Es decir, el 2 este no lo voy a pasar acá arriba, ni el 3 lo voy a pasar como raíz. Lo voy a dejar ahí donde está. Pero sí lo que voy a hacer es, este 9 que está acá lo voy a pasar adelante. ¿Sí? Este 9 lo voy a pasar acá adelante. Como dice acá, ¿ves? Entonces, y esto ya lo resuelvo. Esto ya me da menos 1. Entonces me va a quedar 2 por el logaritmo de base 2 de x menos 9 por el logaritmo de base 2 de x, todo sobre 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a simplificar este 3 con este. Entonces me va a quedar 3 por 1 y acá me va a quedar 3. Entonces, porque es una multiplicación, ojo. Me va a quedar entonces 2 por el logaritmo de base 2 de x menos 3 por el logaritmo de base 2 de x es igual a menos 1. Perfecto. Sigo entonces. Acá, que yo siempre hago lo mismo cuando doy este tema. Como esto es igual a esta expresión, yo cuando explico esto a los alumnos, yo les digo muelas, les llamo muelas. ¿Cuántas muelas tengo ahí? Acá tengo 2 muelas menos 3 muelas. Entonces, 2 menos 3 sería menos 1 muela. ¿Está bien? Entonces me va a quedar menos 1 logaritmo de base 2 de x. Es igual a menos 1. Este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda el logaritmo de base 2 de x es igual a menos 1. Dividido menos 1 sería 1. Menos por menos más. Entonces, me quedaría el logaritmo de base 2 de x es igual a 1. Por definición, esto elevado a esto me tiene que dar esto. 2 elevado a la 1 me tiene que dar x. 2 a la 1 sería 2. 2 es igual a x. Y ahí resolví el mismo ejercicio aplicando esta propiedad y esta. De esta forma y de esta forma, de esta forma y de esta forma. Acá el 2 lo pasé como exponente y el 3 como índice de la raíz. En cambio acá lo que hice, dejé el 2 acá, el 9 lo pasé adelante, potencia multiplicando y simplifiqué con el 3, ¿está bien? Bien, este es el ejemplo número 10, si no me equivoco. Ecuaciones logarítmicas. Y ahora vamos a ver ecuaciones con cambio de variables.